Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos al último capítulo de Primera de Juan, el capítulo 5. Este capítulo es precioso, es un capítulo muy hermoso. Vamos a ver la primera parte de él, que es la fe de los victoriosos, la fe de aquellos que vencen. Existe una fe que proclama la victoria y es exclusivamente la fe en Cristo Jesús. La única fe que salva es la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un capítulo maravilloso, lleno de doctrina, tiene una cantidad de cosas que vamos a quedar bastante impresionados en este capítulo. Muchas veces se piensa que se deja lo mejor para lo último y parece que este capítulo encierra algo así. Vamos a orar. Maravilloso Señor, Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, amado Padre, para ser instruidos por tu palabra. Tráenos, Señor, tu Espíritu Santo, tu divina presencia, tu temor, Señor, para poder comprender el mensaje maravilloso, Señor, que tu Espíritu inspiró a través del apóstol Juan, Señor, para mostrarnos y enseñarnos todas estas cosas maravillosas que has tenido en tu voluntad que nosotros entendamos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos, Señor, a guardar tu santo consejo, Señor, limpio. A poder, Señor, seguir, Señor, tu palabra con temor y reverencia. Guíanos, Señor, en tu camino, Padre Celestial. Que cada día nuestro corazón y todo nuestro ser se deleite en ti, precioso Dios. Que cada día, Señor, tengamos como la meta de todos siervos, Señor, el obedecerte, el honrarte, el ser esos instrumentos, Señor, que tú usas para tu gloria y tu honra, Padre nuestro. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, dándote gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La fe de los victoriosos. Dice el versículo 1 del capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha sido engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos acá una parte muy especial, y es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Como les decía al comienzo, la única fe que sirve, la única fe que salva, la única fe que realmente tiene esperanza es la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos un momentito al libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, encontramos una declaración de mucho peso. Hechos 4:11. En Hechos 4:11 dice de esta manera: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablando de los judíos que despreciaron a su Mesías, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra fundamental. Y el versículo 12 dice esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es el personaje más importante del Antiguo Testamento? Profetizado Jesucristo. ¿Quién es el personaje más importante del Nuevo Testamento? Engendrado, nacido y crucificado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Finalmente resucitado. Es el personaje más importante. Luego, la fe que salva es la fe en Cristo. Versículo 2 del capítulo 5 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí tenemos algo muy importante. A veces pensamos
que la fe solita salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y muchos cristianos se quedan en ese versículo. El problema que tenemos nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Santiago. Y en el libro de Santiago nos viene a recordar algo tremendo. Nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una tremenda pregunta. ¿La fe sin obras podrá salvarme? Sigamos leyendo y vamos a respondernos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué sirve una fe muerta? De nada. ¿Qué pasa cuando yo digo que soy cristiano y mi vivir dice que no soy cristiano? Jesucristo lo dijo de una manera muy práctica, por sus frutos los conoceréis. Evangelio según San Mateo capítulo 7. En el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 vamos a encontrar una de las sorpresas más escandalosas, terribles. Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A veces nos queremos confundir. ¿Dios qué dijo? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. El hombre malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Luego continúa de una manera terrible. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Obediencia. El versículo 22 tiene, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué quiere decir eso? Personas que aparentan una vida de conocimiento y de poder y de unción, pero que realmente, si seguimos leyendo, vamos a descubrir quiénes son. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir todo esto? No te engañes. Sin obediencia no tenemos nada. Tengo que obedecer. Volvemos a nuestro eje de estudio, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos mandamientos tiene la Biblia? ¿Cuántos son los mandamientos que debo obedecer? 10. Hay 10 no más. Hay más de 700 mandamientos. ¿Y son de obediencia obligatoria a todos? Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que le dijo Dios desde el comienzo a Abraham, y Abraham, siendo el amigo de Dios, conocido como el padre de la fe y el hombre de los altares, dijo, heme aquí, Señor, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia.
Obediencia, ¿qué? Completa. La prueba más grande de la obediencia y de la fe de Abraham fue cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, heme aquí, Señor, sube al monte Moriah y en la cima del monte sacrifícame. ¿A quién? A Isaac, tu único hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, Señor. Qué extraño. Volvemos a leer este versículo que ya acabamos de leer. Dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Mira cómo termina acá: y sus mandamientos no son gravosos. ¿Usted cree que Abraham puede decir: me gozo, aleluya, me deleito en que el Señor me pidió a mi hijo en sacrificio? ¿Usted pensaría eso? Todos los que somos padres estaríamos quizás con el corazón partido, pero Dios le dijo a Abraham: sube y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham dijo: sí, sus mandamientos no son gravosos. Cuando nuestro amor es más grande que ¿qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea que Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Sí. Y por eso subió a sacrificarlo. Y por eso cuando subió, el muchacho iba a lo más arriba y le dice: papá, papá, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, llevamos la leña. Papá, falta algo. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero Abraham sabía lo que iba a hacer. Y subió, arregló el altar y cogió a Isaac y lo amarró. Y lo iba a degollar. Sin titubear. Lo iba a matar. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Para quién? Para quien le ama de verdad. ¿Qué me pide Dios? Que yo no haría. Versículo 3, ya lo leímos: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es importante que nosotros aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Nos habla de algo muy especial. Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, verso 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Pero qué es un yugo? Es algo que me obliga. ¿A qué? A hacer lo que en algunas ocasiones no debo o no quiero. Más bien no quiero hacer. A los bueyes se les pone ¿qué? El yugo. Y el buey no está ahí: ay, sí, sáqueme a mí a trabajar. No, el trabajo es duro. Tengo obligaciones como cristiano, tengo un yugo como cristiano, tengo compromisos como cristiano que como cristiano tengo que hacer. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción y muerte, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué significa? Conquista, vencer, subyugar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ya venciste al mundo? ¿O el mundo todavía te tiene vencido? ¿Te ha conquistado el mundo o te has dejado conquistar de Dios? Si Dios es tu verdadero y grande amor, se notará en tu obediencia. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tienes a Dios como primera persona en tu vida? ¿Tienes a Dios en el trono de tu corazón? ¿Has vencido al mundo? ¿Con qué se vence al mundo? Con fe. Cuando el mundo no nos seduce, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ay, que un celular de la última, de alta gama, de última.
Si puedo, bien. Y si no, bueno, no es importante. Pero hay tanta gente que está esclavizada ¿de qué? De la moda, de la belleza, del pecado, del que dirán, de cuántas cosas. ¿De qué? Del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y has vencido al mundo? La gente mundana hace muchas cosas, pecados, y el cristiano también. ¿Venciste? ¿Qué quiere decir vencer? Vivir a una altura diferente, vivir bajo unos estándares de vida distintos. Llegamos ahora a otro tema, el testimonio del Espíritu. Este es Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y el Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribiesen el mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Y es bueno que sepamos algunas cosas. Hay versículos en nuestras Biblias que no están en los textos antiguos, o sea, que fueron añadidos. Y a veces la gente toma esos versículos y dice, si ve que la Biblia no es pura. Pero la verdad es que en la mayor parte de las cosas, de las veces, es pura ignorancia. Vamos a leer el versículo 7, que es un versículo añadido. ¿Por qué el pastor dice eso? Porque el versículo que vamos a leer a continuación, en el versículo 7, no está en las copias más antiguas de la Biblia. Pero lo vamos a leer así como con una pequeña desconfianza, pero vamos a encontrar cosas. Mira lo que dice el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Dice algo extraño? ¿Dice algo que no encaja en la fe cristiana? ¿No? Nada. ¿La fe cristiana se basa en que Dios es uno y que Dios es tres? Sí, absolutamente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este versículo, que no está en los originales más antiguos, desencaja totalmente dentro de los demás, ¿no? Es más, podemos ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, donde está el bautismo de Jesucristo, y vamos a encontrar un relato que nos dice exactamente lo mismo que leímos en el versículo 7. Mateo 3, 13. Entonces Jesús, viniendo de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así está escrito y así se debe hacer. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, bautismo por inmersión, el bautismo bíblico. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué encontramos allí? Que son tres. ¿Cuáles son los tres? El Hijo que acababa de ser bautizado, el Espíritu Santo que posó sobre él como paloma y el Padre que emitió la voz. A veces la gente toma, por ejemplo, versículos como este para decir, ve que la pureza de la Biblia, que no cambia en nada. Si el versículo está o si el versículo no está, en otras partes de la Biblia dice exactamente lo mismo. Sigamos al versículo 8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres coinciden. El Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu tenemos que es el Espíritu de Dios, el agua que limpia, que purifica, que
lava es la palabra de Dios y la sangre que habla mejor que la sangre de Abel es la sangre de Jesucristo. El Espíritu es el inspirador de las cosas, él fue quien con su aliento sopló la palabra de Dios y el agua es la palabra de Dios. Que nos pule, que nos limpia, que nos enseña el camino que debemos seguir. Y la sangre, porque solamente por medio de la sangre del Cordero de Dios tenemos perdón de pecados. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros le damos credibilidad a otra persona, porque consideramos que la persona es confiable. Ahora, bajo esa forma de pensar, Dios no es más confiable que cualquier persona. Claro. Entonces, confiemos en Dios, creámosle al Señor. La palabra de Dios es inspiración de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es una vida de obediencia absoluta a su Padre. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. Jesucristo nos mostró que cualquiera que quiera puede obedecer a Dios. Filipenses nos dice, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La palabra de Dios es clara, la vida eterna está en el Hijo de Dios. La vida eterna está en creer en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Lo tienes? Cuando yo digo, conozco a Dios, tengo a Dios, es fácil decirlo. Hay que vivirlo. La fe debe ir soportada con obediencia. La fe que no lleva obras es una fe muerta. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora viene el tercer tema de este capítulo doctrinal, el conocimiento de la vida eterna. Esto que viene ahora es un bombazo impresionante, nos va a estremecer de una manera terrible. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Una pregunta, ¿nosotros creemos? Sí. ¿Nosotros tenemos? Sí. Eso es para nosotros. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna. No solo tenemos vida eterna, en el cielo está nuestro nombre escrito, en el libro de la vida. Dios, que es un Dios incluyente, cuenta contigo en los cielos. Hay un lugar reservado con tu nombre allá en los cielos. Pero hay un problema. ¿Cuál problema? Ven, ¿y qué? Y séme fiel, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y te daré la corona de vida. ¿Qué quiere decir eso? En la puerta del horno se quema el pan. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Hay muchos postreros que serán primeros y muchos primeros que serán postreros. Vamos a seguir estudiando esta parte que es bastante difícil. Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la confianza? Comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? Es una pregunta difícil.
¿Por qué? Porque Dios no es ministro de pecado. ¿Qué quiere decir que yo tenga comunión con Dios? Y sabemos que Dios no escucha al pecador. ¿Por qué? Porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice Isaías, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han apartado de vosotros su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en pecado, Dios no me oye. Eso quiere decir. Versículo 14, que ya lo leímos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Tenemos línea directa, tenemos comunicación continua con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Todopoderoso, y podemos llegar a tener una unidad tan preciosa con Él, que si llegamos a pedir conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede las peticiones que hayamos pedido que sean conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Esto qué es? Maravilloso. ¿Qué es? Hay un poder tan grande en Dios, tan impresionante. Hay un poder tan maravilloso al alcance de nosotros. Podemos ser intercesores para que Dios obre de una manera impresionante a través de nosotros. Sí. Pero hay un problema. Libro de Jeremías, vamos a buscarlo en Jeremías. ¿Qué vamos a buscar? El problema. Jeremías Jeremías 15, 19. Vamos a buscar el problema. ¿Cuál problema? Todo esto es maravilloso. O sea que esto, si yo pido como gato es machacadero de carne, Dios me va a dar más o menos. Pero hay un problema. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Ese es el problema. ¿Cuál? Tengo que convertir. ¿En qué? En un verdadero, auténtico y original, ¿qué? Hijo de Dios. Ese es el problema. Un hijo con derechos, un hijo con derechos. ¿Pero qué me da derechos en la presencia de Dios? Mi obediencia me da derechos. ¿Qué dice? Leámoslo, dice: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué está diciendo? Saque el pecado de su vida, y entonces yo te usaré como mi boca, y yo me glorificaré sobre ti. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Regresamos a nuestro eje de estudio, a Primera de Juan, en el capítulo 5, dice así. Llegamos a un punto terrible. 16, este versículo 16 es una bomba. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es esto? Tremendo. Pecado de muerte. ¿Qué pecado es de muerte? Todos los pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Todos los pecados son de muerte. Pero ¿de qué está hablando aquí acerca del pecado de muerte? ¿Existe algún pecado calificado por Dios como el pecado imperdonable? Sí. ¿Cuál es? San Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 25. Leemos aquí. Mateo 12, 25.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, como ellos estaban insinuando, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, lo cual era ciertísimo. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí viene: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué está diciendo? Obediencia. ¿O qué? O desobediencia. Mis acciones me califican. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas buenas. Volvemos aquí al versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir? La salvación es algo tan grande, tan maravilloso, es un regalo tan precioso, que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Pero Satanás no puede venir a robarme mi salvación. No, Satanás no puede venir a robarte tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios te guardará y te protegerá. Pero uno mismo la puede despreciar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Pedro 2, 22 nos habla de algo terrible. Poquitito atrás, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice así: pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Puede un cristiano volverse mundano? Y 100% sí. ¿Y blasfemar del buen nombre que ha sido invocado sobre él? Sí. Sí puede. Y si lo hace, ¿cómo se llama eso? Apostasía. Hay apostasía que tiene perdón y hay otra que no tiene perdón. Cuando la apostasía no tiene perdón, cruzaste la línea. ¿Cuál línea? La línea del Espíritu Santo, en donde Él, ¿qué hace? Se contrista y se va. ¿Y cuándo se va? Sepa pues que el que haga volver a un pecador del error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se puede rescatar una persona? Sí, si quiere. Pero el problema es que cada vez que siga revolcándose como la puerca y como el perro en su vómito, su corazón estará cada vez más duro. Ese es el problema. Volvemos acá, dice, versículo 17, toda injusticia es pecado, ¿sí? Pero hay pecado de muerte. Nuevamente nos dice, hay pecado de muerte, hay pecado imperdonable. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué es el pecado? Es la religión del diablo. ¿Lo sabía? ¿Qué es el pecado? Es la religión del diablo. ¿Qué fue lo que Satanás creó? El pecado. ¿Para qué?
para condenar al mundo. ¿Y todo el que practica el pecado es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. Salid de en medio de ellos. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí viene el versículo 19 donde dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay un poder que controla los poderes del mundo y ese poder reside en Satanás. Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, Satanás viene a Jesús al desierto para tentarle y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Entonces lo llevó al pináculo del templo, échese abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor le contestó, no tentarás al Señor, tu Dios. Finalmente le llevó el diablo a un lugar, al monte más alto, y allí le mostró todo el mundo y la gloria del mundo. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. ¿Quién controla el mundo? Satanás. Por eso el Señor nos dice, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque si amas al mundo, amas al dueño del mundo. Y no es que Satanás sea el dueño. Satanás se robó ese poder cuando el hombre desobedeció deliberadamente. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí viene un tema terrible. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Evangelio según San Juan, capítulo 3, Jesús y Nicodemo. ¿Qué pasó? Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo queda todo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hay que nacer de nuevo. Hay que cambiar esa vieja naturaleza. Hay que nacer a un hombre obediente, a un hombre distinto, a un hombre que glorifique a Dios al 100% con su vida. Usted nunca espera que un carro nuevo falle. Puede que un carro viejo, pues, pero que un carro nuevo falle, eso es extraño. Dios nos hace nuevas criaturas para que caminemos en una vida nueva, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de pureza, una vida nueva. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo vemos. ¿Qué quiere decir eso? Permanecer en Cristo. A veces nos cuesta un poquito entender esta cuestión tan preciosa de permanecer. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 15, Evangelio según San Juan capítulo 15, uno de los ejemplos más claros acerca de la vida cristiana. Evangelio según San Juan en el capítulo 15 dice Jesús, la vid verdadera. Versículo 1 dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos pámpanos diferentes. Hay dos clases de pámpanos, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Los que no llevan fruto serán cortados. Los que llevan fruto serán limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Serán limpios con qué? Con la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir esto? Mi permanencia diaria, mi permanencia continua en Cristo es lo que me da cada día la seguridad de mi salvación. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Qué quiere decir eso? Es bien claro. Si yo soy un cristiano que no estoy dando frutos, si yo soy un pámpano que no está, voy a ser cortado. Luego voy a ser recogido y harán una hoguera conmigo. ¿A qué se refiere con esa hoguera? Al infierno. Posteriormente al lago de fuego. ¿Por qué? Porque a santidad nos ha llamado Dios. Porque Dios demanda de cada uno de nosotros obediencia. Terminamos esta preciosa primera de Juan en el capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guarde su corazón. ¿De qué? De idolatrías. Hay muchas clases de idolatrías. ¿Cuál es tu ídolo? A veces, siempre que pensamos en idolatría, imágenes de yeso. No siempre son de yeso. Hay idolatrías en donde yo soy mi propio ídolo y mi vida gira alrededor de mí y las reglas en mi vida yo las pongo y yo decido. Y ahí el ídolo mío soy yo. Se levantó el pueblo a comer y a jugar. ¿Y de qué estaba hablando allí? De la idolatría de ellos mismos. ¿Qué querían? Una vida relajada, una vida cómoda. ¿Una vida de qué? De juego y diversión. La vida no es un juego, la vida es una guerra, la vida es una prueba de fe. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella, Señor, llena de instrucciones, llena de mandamientos, Señor, toda ella ilumina la vida de todo aquel que quiera aprender acerca del conocimiento de Dios. Permite, Padre Celestial, que cada día nos deleitemos en conocerte y que cada día el anhelo de nuestro corazón sea llevarte, Señor, como ese enamorado que le lleva flores a su enamorada, llevarte, Señor, frutos de obediencia, Señor. Llevarte gloria y honra, Señor. Entregarte, Padre Celestial, una vida rendida a tu servicio, una vida sometida a tu voluntad, una vida de obediencia, de sacrificio, una vida en la cual tú puedas decir de nosotros: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendícenos, Padre Celestial, guarda nuestro corazón y ayúdanos. Tú nos dijiste, Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La única forma de que se nos haga fácil la vida cristiana es obedeciendo y es enamorándonos cada día más y más de aquel que nos ha amado primero. Gracias te damos, Padre Celestial, en todo y por todo, precioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.